Hola Géminis, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Géminis, vamos a ver qué mensajito hay para vosotros para esta semana que va del 7 al 13 de marzo de 2022. Para Géminis, Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué mensaje hay para vosotros esta semana? Recordaros, como no, que tenéis disponible en el canal ese vídeo con esas energías más generales para el mes de marzo, donde también encontraréis un mensajito para cada uno de los signos, aparte de esa energía más general, y esas predicciones anuales que están ahí vigentes durante todo el año y que esos vídeos están hechos mes a mes, así que ahí podéis encontrar en la cajetilla de descripción de esos vídeos el momento exacto en el que comienza cada uno de los meses del año, así que si lo queréis ver no tenéis que ver todo el vídeo si no queréis, vais directamente y le dais al mes de marzo, que es donde os van a dar la información para ese mes y para el resto que queráis, desde luego. Vamos a ver, Géminis, nos sale la carta de la pena. Podéis estar sintiéndoos tristes, preocupados, con muchos pensamientos que no os dejen descansar, que os hagan enfocaros en ese aspecto quizá más negativo, con esos pensamientos más obsesivos incluso, y que entréis ahí como en bucle pensando siempre en lo mismo y que incluso ya os esté quitando hasta el sueño. Es de alguna forma quedarse en el sufrimiento, donde veo yo aquí lo que os puede estar bloqueando también esta semana, en ese sufrimiento, en esa pena, sin llegar a comprender realmente el papel que esta emoción de la pena pueda estar viniendo a traerte a tu vida en realidad, Géminis, porque desde ese dolor es donde se va a llegar a una gran transformación, a una gran transmutación y a una gran sabiduría. Así que se trata de que, llegando a la raíz de lo que te produce ese dolor o esa tristeza o esa pena, de esa forma, sin quejarte ni lamentarte, no entrando en ese aspecto más de queja y lamento, que puedas comprender cuál es la enseñanza o cuál es el aprendizaje que trae esa emoción consigo, porque algo te trae, y si consigues verlo es cuando se va a dar esa gran transformación en ti esta semana, Géminis. Así que os iba a decir cáncer, y lo veo muy en el aspecto de las emociones, de que todos esos pensamientos llevan a esas emociones más de pena y de tristeza y nos quedamos no viendo más allá. Así que se trata de que esta semana se haga ese trabajo de ir a la raíz de qué es lo que me produce ese dolor, qué es lo que me produce ese sentimiento, esa emoción, porque trae una enseñanza y un aprendizaje consigo, que sería una pena o el desaprovechar, ver realmente de dónde viene para que pueda darse esa gran transformación, esa gran sanación también, Géminis. Vamos a ver qué más mensajitos hay para vosotros esta semana, del 7 al 13 de marzo 2022. Vamos a ver. Mirar, es que estáis en esa dualidad, en ese conflicto. Quizá no os veis en la capacidad de tomar algún tipo de decisión y es lo que os mantiene en esa confusión, en no ver con claridad la situación y que estéis en ese conflicto interno para con vosotros mismos, por todos esos pensamientos, os producen al final ese malestar a nivel emocional también, y que incluso lo podáis estar proyectando o en esa vibración podáis estar atrayendo todos estos conflictos incluso para con otras personas. Veo ahí esa dualidad, ese no saber qué decisión tomar, y en ese tiempo no veo realmente qué es lo que me produce esa indecisión, o porque no me veo yo en la capacidad de tomar decisiones o de dar un paso adelante, o en fin, para cada uno en las diferentes circunstancias que pueda estar viviendo, pero es quedarse ahí en no ver más allá. No ver más allá de lo que nos dicen los pensamientos, que no es la realidad tampoco, pero estamos condicionados por esos pensamientos. Os va a favorecer lo veo mucho en el aspecto de esa benevolencia, de esa misericordia para con vosotros mismos, Géminis. Quizá os estéis tratando con demasiada rigidez,
con demasiada inflexión y poca tolerancia a vosotros mismos. Ese daño os lo causáis a vosotros. Por eso todos esos pensamientos, esa queja, ese lamento, lo único que hace es alargar ese momento de sufrimiento, que es lo que estábamos viendo. Ese no abriros a ver de dónde viene ese dolor, de dónde viene ese sufrimiento o todos esos pensamientos limitantes, o el no verte tú en la capacidad de poder tomar una decisión. Así que te va a favorecer llegar a esa reconciliación, lo veo, para con vosotros mismos, en ese perdón. Incluso si ese conflicto está para con otras personas, porque ya se haya proyectado en otras personas, os va a favorecer esa comunicación, el poder hablarlo, el poder expresar realmente lo que se siente para poder liberar, pero no en la queja, ni en el rencor, ni en el resentimiento, sino de una forma asertiva, en esa tolerancia, en esa empatía, en ese comprender también cuál es la posición o la postura del otro, de la otra persona, lo que pueda estar viviendo. Poder entender también cuál es esa rivalidad o de dónde viene ese conflicto, o simplemente no se trata de que haya que llegar a lo mejor a un acuerdo, pero sí el que pueda haber una comunicación para llegar a ese perdón, a ese liberaros de cualquier tipo de culpa o de cualquier tipo de resentimiento que se pueda estar teniendo con alguien, Géminis. Es hora ya de salir de todo ese dolor. Donde veo el desafío y el reto es en el que no se llegue a ese éxito, o no veáis capaz lograr ese éxito o ese triunfo, o que realmente se pueda llegar a esa celebración, a ese reconocimiento por parte de otras personas o por parte de con vosotros mismos, de sentiros en ese sentido de optimismo y de positividad, de que realmente se pueda solucionar ese conflicto o esa situación en la que no te ves con la capacidad de tomar una decisión, pero que sí eres capaz de hacerlo. Por eso es el estar abierto también a todas esas señales, quizá también en ese aspecto de obtener cuál es la enseñanza, cuál es el aprendizaje que realmente viene a traerte esa situación, ese conflicto o esa dualidad que tú puedas estar viviendo en el momento. Y el desafío y el reto es que veas la posibilidad de llegar a la conclusión o a la resolución de esa situación con éxito, con ese triunfo, en esa positividad, porque es hacia lo que te estás dirigiendo, Géminis, hacia ese nuevo comienzo. Hacia ese nuevo comienzo, lo vemos con los bastos, puede ser en ese aspecto laboral, pero a ese poder emprender ese nuevo proyecto, ese nuevo comienzo, esa nueva etapa en la que puedas vivir con esa motivación, con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa celebración. Volvemos además, mirar, se repetiría, este es el desafío, y lo veo con esta corona de flores, que lo veríamos luego aquí en este proyecto totalmente iluminado y protegido. O sea, con este fuego, con ese entusiasmo, con esa realmente motivación de que se empiece a manifestar eso nuevo, pero que sientas tú que puedes llegar a ese logro y a ese éxito, porque yo siento como que quizá esa pena o ese sufrimiento, esa dualidad, esa indecisión es porque no te sientas tú capaz de poder lograr aquellos objetivos, aquello que realmente deseas, que entres en esa falta de autoestima o en esa infravaloración, y por eso hay necesidad de darte ese amor, esa misericordia que os decía, a vosotros mismos, ese perdonaros y reconciliaros con vosotros mismos, en esa conexión para con vuestra propia alma, y ver realmente cuál era el aprendizaje o la enseñanza que os traía esa emoción de pena. El llegar a amaros a vosotros, a reconoceros a vosotros mismos en una persona exitosa, y realmente que podáis lograr y ver materializada la vida que vosotros deseáis, porque aquí vemos ese nuevo comienzo al que os estáis dirigiendo. Hay que dejar morir esa parte de pesimismo o negatividad para dar comienzo a esta parte mucho más motivada, mucho más entusiasta, y donde haya esa chispa, ese deseo de vivir en realidad. Este es el consejo, que lo veo mucho en el punto de no hacerlo todo como a las malas,
como en ese cúmulo de todos esos pensamientos y de todas esas ideas y de darle mil vueltas a la mente, que lo estaría viendo también con ese 9 de espadas que vendría a ser la carta en el tarot más tradicional, pues que lo hagáis de forma más fluida, no como yendo a la lucha, no queriendo conseguir las cosas a la fuerza o forzando las situaciones o a las personas, con calma, ni forzándoos a vosotros mismos tampoco, daros vuestro tiempo en ese aspecto de amor, en ese aspecto de tomaros ese tiempo de perdonaros, de reconoceros a vosotros mismos para salir de esa dualidad, de ese conflicto interno que tenéis y que se pueda manifestar toda esa gran energía, toda esa conexión para con vuestro espíritu que ahí estoy viendo para poder manifestar todo lo que queráis, porque esto es lo que no estáis viendo, a esta emperatriz, no estáis viendo que realmente, además lo veo en este aspecto más de desnudo, de que encontréis esa esencia, ese quitaros todas esas caretas para salir de toda esa confusión, de toda esa dualidad, de no tener que ir como a la lucha a conseguir las cosas y que se haga desde esta empatía, desde este amor, desde esta... aquí tendríamos a la... al planeta Venus, en ese aspecto de ese amor, planeta de la belleza, de centrarnos realmente en todo lo que tenemos, en todo lo bonito que realmente tenemos y que podemos construir también, en ese aspecto de creación, en esa creatividad, esa abundancia, esa prosperidad que vosotros sois en ese aspecto de esencia, quitándoos todas las caretas, todas las máscaras, quitando y saliendo de toda esa pena, de todos esos pensamientos limitantes para poder manifestar y crear la vida próspera y abundante que vosotros realmente deseáis, Géminis. Yo lo veo mucho con que sí pueden haber situaciones de conflicto o rivalidad con otras personas porque quede proyectado, pero es que veo el mensaje mucho para con vosotros mismos, Géminis, que sois vuestro peor verdugo, vosotros os flageláis, vosotros sois los que con esas quejas, con ese lamento, os infravaloráis a vosotros mismos. Por eso lo que no estáis viendo es que hay necesidad de ese amor incondicional a vosotros, de ese perdón, esa reconciliación a vosotros, esa comunicación interna con vuestro espíritu para poder manifestar toda esa energía que en realidad hay en vosotros, pero no de forma desenfrenada y a lo loco y en la lucha, sino de una forma fluida y en esa vibración de amor. Mirar, Géminis, os sale Isaías, es un buen momento para dar a luz nuevas ideas, que lo estaríamos viendo con estas nuevas ideas, estos nuevos proyectos y estas nuevas ideas y lo que quieras dar a luz con este aspecto de la emperatriz en esa creatividad también, en lo que quieras tú crear realmente para tu vida. Y nos están diciendo que yo te vigilo, te guío y te protejo durante estos cambios. Por eso también te va a favorecer aquí con el sumo sacerdote ese aspecto de protección de esos reinos más sutiles en los que te están guiando y por eso te dicen, necesito que analices bien cuál es el aprendizaje, la enseñanza que viene a traerte esa emoción que tú estás sintiendo de dolor. Es un momento de cambios. Aquí Isaías nos habla de un momento de cambios, de nuevas ideas, de nuevas situaciones en vuestra vida, Géminis. Y os están diciendo que ya no es momento de volver atrás, o sea, no es momento de quedarse en lo que os da esa seguridad o en esa zona de confort, sino que hay que ir decididos a avanzar. Pero avanzar, por una parte también podríamos ver aquí ese aspecto de consejo como encontrar ese coraje, esa valentía para hacer frente a las situaciones y avanzar en beneficio de vuestra propia prosperidad, de este nuevo comienzo que estaría viendo aquí. Como aquí sentiría desafío y reto, ese no sentiros vosotros quizá con esa valía, con no sentiros prósperos o que podáis llegar a ese éxito en ese aspecto de exitoso o de lograr lo que deseáis, pues también como consejo el encontrar toda esa valentía, todo ese coraje, toda esa audacia para poder hacer frente a las situaciones y poder realmente conseguir o ver materializada la vida que vosotros deseáis.
Así que bueno, no lo tienes que hacer de forma apresurada, que también sería el consejo, no tiene por qué ser todo rápido, porque estás en un momento, digamos, de gestación, de transición, de soltar lo viejo para abrirte a lo nuevo. Y pues poco a poco esos cambios también se van a ir dando en el momento justo. Así que la insistencia también con la carta de Isaías es que estáis protegidos. Por eso es lo que os iba a favorecer, es que tenéis esta protección del cielo, esta protección del universo, esta protección de Dios, esta protección de vuestros seres de luz, de vuestros ángeles, como vosotros lo queráis sentir. No tenéis nada de lo que temer y es el nacimiento de un periodo nuevo en vuestra vida, Géminis. Eso es. Y esos cambios, ese cambio de lo viejo a lo nuevo, en lo desconocido, en el salir de esa zona de confort, es lo que nos hace pues tener ese miedo y a veces actuar de esta forma en la que como que tenemos que defendernos y nos ponemos como en guardia, ahí a la defensiva. Pero con eso solo hacemos que alargar ahí el sufrimiento y quedarnos en la pena y de alguna forma en el lamento también. Vamos a ver, mirar. Han salido dos cartitas. Tenemos la tolerancia, que ya os lo he dicho con este aspecto de la reconciliación con vosotros mismos y ese perdón a vosotros mismos, el ser más tolerantes y más flexibles con vosotros mismos también, Géminis, y el aspecto de esos límites, poner límites a las personas, pero también a vuestros pensamientos, lo veo mucho. En ese aspecto de no caer en las redes de la mente donde lleguéis a estos conflictos, porque se llega a esa dualidad también y poner, bueno, esos límites a quien sea necesario o a las situaciones para poder avanzar en vuestra prosperidad, en vuestro beneficio, pero no de una forma egoísta, sino en ese amor propio, ese respeto que vosotros os tengáis también. Ser tolerantes con los demás, pero poniendo límites. Esa tolerancia que sea también con esos límites para que nadie sobrepase la raya de la intolerancia. Así que aceptándote tú y aceptando a los demás. No te juzgues tan duramente. Te aconsejarían también con esta carta de tolerancia, Géminis. Ni a ti ni a los demás. Que no hemos venido tampoco aquí a ser perfectos, que tengamos como este aspecto más de en ese perdón, esa reconciliación para con nosotros mismos, que te aceptes con tus luces, con tus sombras, con tus defectos y con tus virtudes, porque eres todo ello y muéstrate en esta desnudez. Por eso decía el quitaros todas esas máscaras, todas esas caretas, para que os podáis mostrar siendo vosotros mismos. Eso es, para que podáis crear esa abundancia, esa prosperidad dentro de mostraros realmente como vosotros sois. Y luego con esos límites a vuestra mente, probablemente también en ese aspecto de no juzgaros tan duramente, pero también en los límites que tengas que poner a los demás, en el ser fiel y leal realmente a ti mismo. Y en ese punto se insiste muchísimo con esta carta, en el que tú aquí no has venido a satisfacer ni las expectativas ni las necesidades de nadie, sino a mostrarte tal cual tú eres, en esta desnudez. Y puede ser que por agradar o para ser aceptado o porque tú no te das tu valor y no te ves exitoso y necesitas la aprobación o el reconocimiento de los demás, pues te puedas estar traicionando siendo desleal a ti mismo. Por eso entras en este conflicto, en esta dualidad, porque cuando ya no eres coherente contigo mismo, que es lo que te iba a favorecer con esta carta del Papa, actuar en esa coherencia de lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú dices, lo que tú luego haces al respecto. Si no está en coherencia, pues entras en este conflicto y ese conflicto luego se ve proyectado y materializado también para con otras personas, para con otras situaciones. Por eso es como que en esa tolerancia a ti mismo, Géminis, poner límites a quien sea necesario o a la situación que sea necesaria para decir no cuando es necesario decir no y no tengas miedo a ningún tipo de rechazo o de falta de reconocimiento por parte de los demás. Atención a eso también,
Géminis, esta semanita. Y fíjate si no sería grande el aprendizaje o la enseñanza que viene a traerte esa emoción de pena o de sufrimiento que estaríamos viendo. Disculpar, Géminis, lo que os decía, en esa tolerancia y en ese amor a vosotros mismos. Vamos a ver qué afirmación hay para vosotros para esta semana del 7 al 13 de marzo 2022, Géminis. Esta que se ha girado, vamos a ver. Tengo abundancia de tiempo y de oportunidades para expresar mi creatividad en cualquier área que elija. Esa creatividad de la que nos hablaba la emperatriz. Mi talento está muy solicitado y mis cualidades son apreciadas por aquellos que me rodean. Eso es. Así que aquí tenéis esas afirmaciones, si os puedan ayudar para esta semanita también. Pues este ha sido vuestro mensaje esta semana, Géminis. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado, pero sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Géminis, que paséis una feliz semana y, por supuesto, feliz día.